Con Valor Agregado, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Estamos de regreso en Con Valor Agregado, hablando de cómo enseñar matemática, estrategias para enseñar matemática en el nivel universitario, hablando con la profesora Elisa de Rosa, que realizó un trabajo de investigación sobre el tema que estuvo presentando a nivel internacional. Continuamos escuchando la segunda parte de la entrevista. Profe, también estuviste presentando este proyecto en Japón. Contanos acerca del viaje y bueno, y también si ya está terminado o tiene una continuidad, en qué marco se está desarrollando. Respecto de lo del viaje a Japón, fuimos con la doctora Orgel porque en estos intercambios que te decía de este club de lectura, así como yo fui adaptando algunas estrategias para mi aula, ella iba adaptando también estrategias para la formación de docentes en Estados Unidos, porque una de las actividades que ella realiza son talleres de formación docente. Entonces fuimos a Japón a presentar estos resultados, cómo se podía proyectar este tipo de estrategias a los docentes, que son los que luego van a enseñar en el aula, y cómo en el ámbito universitario, en la Universidad Nacional de Tucumán, había tenido este impacto. La verdad que el viaje a Japón fue bastante lindo en muchos sentidos, porque conocí gente. El Congreso en Japón es un congreso organizado por un consorcio de universidades de Estados Unidos y Japón en conjunto para fomentar el intercambio cultural. Entonces, obviamente que era la novedad la Argentina metida en el medio de las universidades japonesas y estadounidenses. Entonces, reconocieron en la conferencia inaugural la presencia de una universidad de Argentina en el Congreso. Entonces, luego en los coffee break, toda la gente quería saber cómo era la universidad en Argentina y como conocer un poco más de nuestro estilo de educación. Entonces, fue lindo desde el punto de vista de intercambio cultural. También fue bastante cómodo en el sentido que el diseño del congreso fue muy similar a los que son los congresos aquí. Entonces no fue nada como que yo me haya sentido ajena al estilo de realización del congreso. Y en la presentación la verdad que la gente se interiorizó mucho y luego me consultaron respecto de cómo enseñamos normalmente, porque como esta experiencia que yo había planteado era en un grupo reducido, después cuando les digo que tenemos 900 alumnos en el segundo cuatrimestre, estaban como anonadados. Así que, pero fue la verdad que muy linda la experiencia en sí, compartir y generé vínculos con distintas personas. El año que viene este mismo congreso se hace en Hawái, ya me han invitado que vaya a Hawái, pero bueno. Y en cuanto a la continuidad del proyecto, mira, la verdad que con todo lo que se hizo durante el primer cuatrimestre, tengo tanta información para procesar todavía. Hemos procesado, te diré, un 20%, hemos presentado los resultados preliminares el mes pasado, cuando presentamos los avances del PICE. Tengo tanta información todavía para seguir procesando. O sea, esto que te estoy diciendo son los resultados preliminares, pero tengo mucha información en cuanto a lo que los chicos han manifestado que les había parecido el curso, en cuanto a los resultados de estas entrevistas que realicé, porque fue muy interesante descubrir ciertas cosas que por ahí nosotros los docentes, al tener 900 alumnos, asumimos, y brindarlo todo en el aula, uno que asume. Por ahí, bueno, no estudian. Sí. Y muchas veces no es que no estudian, hay mucho más ocurriendo alrededor. Y yo tuve 21 alumnos en este cuatrimestre, 21 entrevistas, y descubrí cuánto más eso puede ser que por ahí nosotros terminamos con un sesgo por la masividad y no vemos estas situaciones. Eran situaciones realmente tremendas que uno dice, con razón, no, con razón le fue mal, con razón no se pudo presentar. Y que por ahí uno se pierde de vista a veces eso. Entonces como que todavía tengo para terminar de procesar toda esta información y sacar más resultados, y en función de todo esto ver cómo poder extrapolar esto a un curso masivo. Justamente. Porque tener 20 alumnos es un lujo. Sí. Y nosotros normalmente tenemos 80 o 100 alumnos en el aula. Muchas de las cosas que hice se pueden aplicar directamente en masividad.
Pero para mí la fundamental que hice, que fue la que dio el puntapié inicial, fue la descontracturación de la primera clase y la confianza inicial construida con ellos. Y eso es lo que estoy todavía ahí tratando de descifrar cómo se podría adaptar para la masividad. Justamente iba hacia eso, saber si vos crees que se puede aplicar en otras comisiones, llevar a todas las matemáticas y en un futuro tal vez a otras materias estas estrategias o ver de qué manera se puede adaptar, ¿no? el cursado o las estrategias de los docentes. Sí, y muchas de las cosas que yo hice son directamente aplicables en masividad, algunas utilizando algo de tecnología en el camino para adaptarlo, pero sí se pueden hacer. Sí te voy a decir la verdad, es mucho trabajo. Claro. Entonces eso sí requiere mucho trabajo y por ahí los docentes somos pocos para atacar tantos frentes. Pero la mayor parte de las cosas que yo ya apliqué se pueden adaptar en masividad. El tema es tener el tiempo para poder hacerlo y sin descuidar los otros frentes que tenemos ya abiertos siempre, que hay que hacer exámenes, que hay que corregir, que hay que estar disponibles también para las consultas de los estudiantes. O sea, como que tenemos muchas cosas siempre, los docentes cada vez hacemos más cosas. Bueno, agregar esto no es una cosita más, lleva mucho tiempo. En mi caso particular, te digo que mi primer cuatrimestre fue agotador, pero satisfacción al 100%. Pero creo que se puede extrapolar, así como yo adapté, porque el libro que yo te digo que usamos de base con la doctora Orguel, es un libro que está pensado en estrategias para el secundario más que para la universidad. Pero muchas de esas estrategias las hemos adaptado en conjunto para que yo pueda aplicarlas en la universidad. Entonces, así como se pudieron adaptar para que las pueda aplicar en la universidad, se pueden adaptar para utilizar en otras materias o en cursos masivos. Pero con el tiempo merece. Seguramente también la predisposición y como vos decías, darse el tiempo para poder ir realizando ese tipo de actividades. Vos nos decías que es necesario un cambio en la docencia teniendo en cuenta el cruce de la tecnología. ¿Hacia dónde crees que tiene que ir la docencia hoy en día o qué perfil deben tener los docentes universitarios ahora? Bueno, vos fíjate que yo la experiencia que he realizado en este primer cuatrimestre va muy de la mano también con lo que te digo que ya había leído allá por 2018 en el libro Sálvese quien pueda. El rol del docente va netamente humano. Netamente humano, o sea, el acompañamiento, el fomento el estoy ahí. Sí, el rol del docente como dueño del conocimiento y transmisor de conocimientos, eso ya no existe. La verdad que continuar con ese modelo es perpetuar algo que fue muy bueno en su época, pero hoy, con todo lo que tenemos ya no. Para poder fomentar alumnos con pensamiento crítico, lo que nosotros necesitamos es dar un acompañamiento humano para poder ir diciendo, ¿qué opinás? ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, esto de la deserción, por ejemplo. Uno de los grandes temas que nosotros tenemos siempre es la deserción. Muchas veces las materias no tienen tantos alumnos desaprobados, sino que en realidad no tienen tantos aprobados porque abandonaron el cursado. Y yo te estoy contando que en las entrevistas me enteré de cosas personales de los alumnos que te dan cuenta de que si uno hubiera estado desde el plano humano, eso no hubiera pasado. En este cuatrimestre yo tuve 4 o 5 alumnos que estuvieron medio gosteando a la clase un par de veces. El llamarlos, el mandarles un mail, el preguntarles qué ha pasado, el hecho de que cuando aparezcan en clase pedirles que se queden después y que conversemos, ir conociendo por qué no han estado viniendo a clase, ponerme a disposición en qué te puedo ayudar para que no te pierdas más clases, para que no te abandones. Eso ha generado un cambio, porque de estos 4 o 5 alumnos, la mayoría terminó el cursado, volvió y dejó de faltar. Claro. Que tal vez en otro escenario, cuando nosotros tenemos muchos alumnos y no estamos ahí para nuestros alumnos, el alumno se pierde en lo que le va pasando en su vida cotidiana.
Porque es real que todos venimos con una cultura en los mismos docentes. Yo llego a dar clase y llego con toda mi cuestión emocional o del día y entro al aula con todo eso. Bueno, ¿qué hacemos con todo eso? Hasta una estrategia de plantear a los estudiantes, miren, hoy no he tenido un buen día, voy a tratar de dar lo mejor en la clase, pero quiero avisarles que este ser humano que viene como docente a darle la clase tuvo un día complicado. Blanquear eso, ¿no? Porque creo que el plano humano es lo más importante que tenemos para ofrecer hoy en los salones de clase. Y no lo estábamos dando al 100% porque venimos acarreando otra metodología que fue útil en otro tiempo. Elisa, me quedan 2 preguntas. Una es saber cómo evalúas el vínculo con la doctora Orguel. La verdad que yo, en el plano personal, lo considero muy valioso. Es una persona que sabe muchísimo de educación y cuando vos la escuchas hablar o la ves dando sus cursos y sus talleres, te das cuenta que es una vivencia, entonces te transmite esa vivencia para que vos puedas después transmitirla en tu aula. Entonces, considero que yo lo estoy aprovechando bastante y una de las cosas que hablaba con el secretario administrativo hace un tiempo me pregunto constantemente cómo puedo hacer para multiplicar eso para que otros docentes en la facultad también puedan favorecerse de este vínculo. Siempre estoy pensando cuál puede llegar a ser esa oportunidad, pero bueno, por ahí las tareas cotidianas te llevan puesto, y esto de la falta de tiempo del docente que estábamos charlando hace un rato, lamentablemente, pero es algo que tengo pendiente, que le he charlado con ella de ya le fui diciendo, yo quiero que hagamos algo de alguna manera, un taller, un club de lectura más abierto a los docentes, que nos contactemos. Mi ilusión sería poder llegar a hacer algún taller con docentes de allá y docentes de aquí. Claro. Y quienes se animen a hablar en inglés puedan hablar con los de allá, y los de allá que se animen a hablar en español pueden hablar con los de acá. Porque en mi visita de allá encontré que hay muchas diferencias en lo que es la tecnología, pero no tanto en lo que es nuestras quejas o lo que nos aqueja. Es como que sí tenemos una realidad en común. Entonces sí estaría bueno lograr eso. Estoy como, es algo que me inquieta y que ya en algún momento espero poder lograrlo. Para finalizar, queremos saber, profe, ¿qué te queda a vos después de haber realizado todo este proyecto, después de haber transitado todo este proceso de vinculación también con los alumnos a partir de este proyecto de investigación? A mí me quedan 2 cosas, te puedo decir. Por un lado, una alegría, una satisfacción de ver que esto sí se puede hacer y que tiene muy buenos resultados, más allá de todo el esfuerzo aplicado. Siento como una satisfacción de esto de valió la pena. Y la otra sensación que me queda es la inquietud, ¿no? Esa inquietud de decir cómo aplicarlo en mi materia cuando tengo los 900 alumnos y cómo puedo contagiar a los demás. Muchas veces a mí me peco un poco de ansiosa y de que ahí nomás quiero hacer todo. Entonces por ahí esto de cómo puedo sumar a los otros docentes a que vean esto y quieran aplicarlo también en sus clases y con sus alumnos, porque realmente es un desafío y es mucho trabajo. Entonces quien lo aplique tiene que saber que es un desafío de todo un cuatrimestre. Entonces no puedo empezar con muchas ganas y después ya lo suelto. Tiene que ser algo continuo a lo largo de todo el cuatrimestre. Entonces es mucho esfuerzo. Entonces viene esa inquietud. ¿Cómo puedo contagiar a los demás de que realmente todo ese esfuerzo que esto implica vale la pena? Y van a sentir esa satisfacción que yo hoy siento con mi grupo de alumnos, que obviamente terminó en algo precioso, que me hicieron una sorpresa, me firmaron, me dieron un regalito, me agradecieron, me cantaron, todo. O sea, como que todas esas partes que ya son del plano nuevamente humano y personal, que fue una satisfacción tremenda, pero también verlos a ellos, ¿no? De haber logrado promocionar la materia a los que podían promocionar o regularizar, y que se hayan sacado el miedo a participar en clases, son satisfacciones que creo que hacen que vale la pena el esfuerzo. Entonces, bueno, esa inquietud de cómo hago para contagiar a los demás. Profe, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia. Bueno, muchísimas gracias, Romina, por haberme invitado.